¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Fuerte y Claro? Empezando este nuevo año 2026, reencontrándonos por aquí, reencontrándome también con mi Switcher. ¿Qué tal, Switcher? ¿Cómo están? ¿Cómo arrancamos el año? Hola Manu, ¿cómo estás? Ya por aquí estamos todos listos, full pilas, ¿ah? Hemos descansado, ¿sí o no, chicos? Bueno, uno de la política nunca descansa, pero aquí estamos nuevamente, Manu. ¿Qué hay para hoy? ¿De qué vamos a hablar? Empezando 2026, enero que nos ha agarrado movidito, ¿vale? Y bueno, nosotros con el primer programa del año y tenemos mucho de lo que hablar, tanto en el plano nacional como las repercusiones del plano internacional, dado que nos encontramos en la misma región, y por eso hoy vamos a dar también un pequeño espacio para hablar sobre lo que es el tema, lo que ha sido el tema del fin de semana y será un tema todos estos próximos días, lo que sucederá con Venezuela y cómo esto, por supuesto, impacta o tiene un impacto directo en el Perú. Pero antes de ir a ese bloque, vamos a hablar sobre nuestro presidente interino, el señor José Gerí Oré, quien un par de días antes de celebrar el Año Nuevo, en diciembre, ¿no?, estableció como uso obligatorio un nuevo lema. Ha dicho que el lema oficial del Perú tiene que ser el Perú a toda máquina. Habría mucho que analizar sobre la elección en particular de estas palabras y lo que quiere vender el presidente interino con esta imagen de estamos trabajando por la seguridad. No me parece casual ni aleatorio que precisamente escoja este lema con la palabra máquina. Recordemos que en los últimos días, en las últimas semanas, se viralizó el doble del presidente José Gerí con una canción que repetía múltiples veces esta palabra, máquina, máquina, máquina. Entonces, a quien pueda parecerle insignificante o irrelevante o que no guarda relación, traten de analizar cómo es que el banalizar, ¿no?, el ridiculizar, el irnos hacia lo irónico, hacia lo risible, hace que las personas se olviden o se hayan olvidado un poco de la falta de capacidad, de preparación y de acciones concretas del presidente José Gerí. Por supuesto que le conviene que su doble, que baila máquina máquina, siga viralizándose para que dejemos de hablar de él y empezamos a verlo más como alguien icónico, alguien que es un personaje de la política, restándole el peso de que en realidad se trata del presidente de la nación, de manera interina, sí, cosa que él también debería recordar, pero el presidente, el que ocupa el máximo cargo en este momento. El Perú a toda máquina es el lema obligatorio para entidades públicas y evidentemente, tal y como señala este titular, es una forma de intentar limpiar, blanquear la imagen de su gobierno. El Perú está realmente a toda máquina porque lo que hemos visto es que la criminalidad no ha disminuido, por el contrario, ha aumentado. Solo este fin de semana podemos hacer un recuento breve de una serie de asesinatos, lamentables asesinatos vinculados con lo que viene siendo una problemática de arrastre, no de ahorita, sino de todo el año pasado, que es el sicariato y la extorsión. El fin de semana, solamente el fin de semana, una masacre el domingo 4 de enero en Chaclacayo, en una cevichería, en un local en el que los comensales llegaban en familia, con sus amigos. Imagínense usted yendo a almorzar un ceviche, cuando de pronto llegan dos sicarios al lugar y empiezan a disparar. Abren fuego, dejando como resultado a 2 personas muertas y otras 2 personas heridas. Los motivos detrás de este ataque armado aún son materia de investigación para la policía, pero lo que se especula o la hipótesis principal que se maneja es que sería un ajuste de cuentas o temas relacionados, nuevamente, con extorsión o con sicariato. La madrugada del 4 de enero también 2 adolescentes de solo 15 y 17 años fueron acribillados por sujetos en moto que realizaron por lo menos 16 disparos. Ellos se encontraban en San Juan del Lurigancho conversando en un muro, según han comentado sus familiares, cuando de pronto los sicarios llegaron, realizaron al menos 16 disparos, asesinando a ambos.
Lamentablemente, también ha sucedido en San Juan del Lurigancho. Un mototaxista de 27 años fue asesinado por negarse a pagar un cupo. La problemática de la que ya habíamos hablado a lo largo de todo el 2025 y que no parece ir a reducirse en el 2026, porque ¿cómo? Mágicamente no va a desaparecer, no va a dejar de haber extorsiones cuando todavía existen las leyes que favorecen a la criminalidad y que imposibilitan, hacen más difícil, complejizan que se persiga al crimen organizado. Ahí Juan Carvajal, quien es analista de datos, ponía un breve recuento de lo que ha sido, ¿no? Lima, 6 asesinatos en menos de 24 horas y cuando continuamos en estado de emergencia. También en Breña, también fue eso esta madrugada, un mototaxista fue asesinado por un falso pasajero. Aparentemente, y según ha trascendido de lo que encontró la policía, habría en el lugar de los hechos una nota extorsiva, lo que quiere decir que también estaba relacionado al pago de cupos. Mientras que no haya un marco jurídico que permita que se persigan las organizaciones criminales, tal y como ya han explicado diversos expertos en la materia, desde el ámbito del Poder Judicial, de la legislación, pero también expertos en criminalística. Mientras que sigan existiendo las leyes que favorecen a la criminalidad, esto no va a cambiar. No es que 2026, año nuevo, vida nueva, y mágicamente esto deja de existir. Y no es que porque el presidente José Gerí pone un lema, según él, bonito, para que todos pretendamos o le creamos que está trabajando a toda máquina, eso realmente va a suceder. Hoy, hace tan solo unos minutos, aproximadamente hace media hora, el presidente ha dado unas declaraciones, ¿no? En el marco de una ceremonia que daba por inaugurado el año frente a representantes del Poder Judicial y dijo que en los próximos días iba a estar presentando su plan de seguridad. ¿En los próximos días cuándo? Lleva ya meses en el poder. Estamos a puertas de iniciar un nuevo año en el que usted tiene que conducir una transición limpia, democrática y hacerse cargo de aquello que le atañe en este momento como principal preocupación, porque tiene sumidos en la desesperación, en el temor, en el terror a los peruanos. No tiene que dedicarse a absolutamente nada más. Él parece que estuviese haciendo constantemente campaña, campaña, campaña. ¿Campaña para qué? Usted ya es presidente. No fue elegido legítimamente por el pueblo, pero ya es presidente. Lo que le corresponde ahorita es hacerse cargo de los problemas del Perú y no remangarse la camisa blanca, hacer bailecitos, adoptar perritos de la calle. Eso es parte de una campaña, del proselitismo que él ha estado dejando a lo largo de todas sus recientes apariciones públicas y que no compete a su tarea, a su labor, a la que debería estar asumiendo en este momento. Valecita, ¿qué más tenemos para hoy? Que nos habíamos prometido hacer un recuento de cómo ha sido estos últimos días, ¿no? Porque mientras las personas celebrábamos el Año Nuevo, siempre en estas fechas, ¿no? Las últimas festividades, Navidad, Año Nuevo, nos distraemos un poco de la política, nos olvidamos un poco de lo que está pasando y hoy dijimos, hagamos un repaso para las personas que nos estamos reconectando un poco hoy a la vida, lunes 5 de enero. Manu, algo que habíamos conversado, los bonos que se habrían aprobado en el Congreso. Pero antes de esto, quiero retroceder unas 2 semanitas también. El 24 de diciembre, si más no me equivoco, la eliminación del enfoque de género en el Perú, que pasó completamente desapercibido porque todos estaban en su casita, todos estaban celebrando su pavo, su pollito, su lechón, lo que hayan comido. Y mientras todo el mundo estaba en la fiesta con su familia, con sus seres queridos, en el Congreso eliminaron el enfoque de género y lo han sustituido por algo que se llama igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres. ¿Qué te parece si en otro programa abordamos más sobre esto? Porque hay una larga serie de puntos que hay que considerar y que provienen de parte del sector religioso evangélico, específicamente de Renovación Popular. Por supuesto, que tiene mayoría en el Congreso y que además, ojo y atención a esto, muchos están buscando la reelección. Este tema es importante porque
a pesar de que hayan muchas personas que de por sí sientan rechazo hacia la palabra género y todo lo que implica, cuando se empieza a desmenuzar qué es lo que protege o qué es lo que busca proteger el enfoque de género en las políticas públicas, entonces te das cuenta que en realidad lo que están buscando hacer es sacar todo lo que ellos consideran desde su punto de vista ideología, dejando desprotegidas a la infancia, a la adolescencia, a las mujeres, reemplazándolo por quienes sí tienen de verdad una agenda, que son estas personas desde sectores evangélicos, conservadores, que no se ponen a analizar y que no le explican en realidad a la población qué es lo que están armando y desarmando. Cuando hablamos de un enfoque de género transversal en las políticas públicas, estamos hablando de tener en cuenta la problemática que atraviesa a las mujeres de manera diferenciada. ¿Qué quiere decir? Que a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas, las matan, las violan, las secuestran por motivos diferenciados que tienen que ver con su género. No necesariamente, no solo, como pretende decir esto de la oportunidad de igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, eso es muy simplista y reduccionista. Y sí, creo que da para ampliarlo en otro programa, me parece una súper idea, lo apuntamos para dedicarle un bloquecito a todo lo que implica. ¿Qué va a desaparecer con esta eliminación del enfoque de género? ¿Qué políticas públicas se van a ver modificadas? ¿Cómo esto va a afectar a los centros de emergencia mujer? Y no solo eso, sino que de las partes más importantes y lo más grave de lo que se ha aprobado es que a partir de ahora se impide, se prohíbe que en instituciones públicas se hable y se difunda enfoque de género para atender a la población, algo que necesitamos hoy más que nunca. Pero bueno, volvamos al Congreso. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la necesidad de derogar las leyes procrimen, a quien corresponde es, por supuesto, al Congreso de la República. José Gerí había dicho inicialmente que iba a pedir facultades para intervenir, siendo que él también en su época como congresista votó a favor de estas leyes, pero hasta el día de hoy nada de nada. Y ya parece más bien cada vez alejarse más de esa narrativa y estar del lado de quienes dicen que no existen las famosas leyes procrimen. Mientras que ya nos habíamos indignado, acuérdense, por los bonos que estaba recibiendo el Congreso por concepto de Navidad, las canastas navideñas, las tarjetas que estaban estimando, ¿no? Un monto elevado de lo que iban a recibir, adicional a su sueldo y a su gratificación, sino la cantidad de bonos que estaban recibiendo por Navidad. Pues resulta que desde hace muchos años una serie de acuerdos entre el sindicato principal del Congreso y las diversas mesas directivas del Congreso hacen que en enero también reciban otra serie de bonos adicionales. De lo que se está hablando en este momento y de lo que recibirían ahorita en enero los congresistas, hay tres en particular que llaman mucho la atención. El primero es un bono por uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Y recordando un poco hacia atrás. Cuando María del Carmen Alba presidía precisamente esta mesa directiva, se acordó que a los trabajadores, en vez de entregarles, como dice la palabra claramente, un uniforme de trabajo, unos zapatos, una blusa, un pantalón para trabajar en el Congreso, para ir a presentarse a trabajar en el Congreso, se les iba a otorgar un bono económico para que con eso pudiesen ir a comprar lo que necesitaban para ir a trabajar, para asistir a trabajar. ¿Algún otro trabajo normal de los peruanos tiene algo similar, un bono en el que te den adicional a tu sueldo? Toma, te voy a entregar esto para que tú puedas ir a comprar ropa que necesitas para venir a trabajar. Estamos hablando de que para ir a trabajar al Congreso se requieren implementos supremamente especiales, como unas botas de protección carísimas que, por ejemplo, se utilizarían en construcción, requieren asistir con cascos, con implementos especiales. Que yo sepa, no. Que yo sepa, la ropa que utilizan para ir a trabajar en el Congreso, evidentemente, tiene que cumplir una serie de formalidades
pero nada del otro mundo que el resto de mortales no nos compremos con nuestro dinero, el dinero que nos pagan, ¿no? El que ya se nos está pagando. El segundo bono, y uno que también es de los más polémicos, es el de escolaridad, que inicialmente se había aprobado para que los trabajadores del Parlamento que tuviesen hijos pudieran tener un adicional, ¿no?, para pagar lo que implica, lo que tiene que ver con los colegios. Este bono de escolaridad se creó, acá dice perfecto, para los gastos, para quienes tuvieran hijos en etapa escolar, pero hoy por hoy se entrega incluso a quienes no tienen hijos. Y esto ya había sido señalado de manera polémica porque si se supone que la naturaleza de entregar este dinero originalmente era aliviar, ¿no?, el gasto económico de quienes tienen hijos, ¿por qué desde el dinero, desde la bolsa común de los peruanos, de quienes tributan, se les está pagando incluso también a quienes no tienen hijos un sueldo completo, que es lo que equivale a este bono de escolaridad? Nuevamente, una gollería, algo que se ha aprobado entre sindicatos y mesas directivas que no tienen el resto de trabajos en el mundo de los mortales, de las personas que trabajan para una empresa. En este caso, trabajan para el Estado, que tiene un lema de supuesta austeridad y del correcto uso de los recursos públicos. Se está entregando el bono de uniforme, que es el de la vestimenta, el bono de escolaridad, y hay un bono más, que yo te había comentado, Vale, que por aquí tenemos el nombre. Recuérdamelo, por favor, que es un bono adicional. ¿Lo tienes por ahí, Vale? El bono por cierre de pliego. Ahí está, el bono por cierre de pliego. Que también, si me muestras un poco lo que sacó un informe que dio la República en estos días, daba cuenta del adicional que iban a recibir, que me parece que son 400 soles adicionales por cierre de pliego. Entonces, mientras vamos haciendo la sumatoria de lo que recibirían en enero, no nos olvidemos de lo que ya nos indignó, de lo que recibieron en diciembre, solo por bonificaciones adicionales de Navidad. Ahí está. Ese es el de escolaridad. Estos trabajadores cobrarán 400 soles en enero. Se supone que entonces aquí debería estar, Vale, la lista de aquellos que tienen hijos en etapa escolar, ¿verdad? El beneficio de 400 soles se pagará en enero a trabajadores del sector público. A ver, baja por favor para ver quiénes son los que lo van a recibir. El Estado peruano entregará el bono de escolaridad como apoyo económico destinado a cubrir parte de los gastos educativos. Este beneficio se ha establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal. Busca aliviar la carga financiera de trabajadores del sector público. Y me imagino que abajo hay una listita. Ahí está, se va a entregar en enero del 2026. Y ahí está la lista de los trabajadores que lo recibirán. Bájame un poquito, por favor. Será otorgado a diversos trabajadores y pensionistas del sector público siempre que cumplan con las condiciones establecidas, ¿no? No solamente se entrega a parlamentarios, sino a todos los trabajadores del Congreso y está ahí dividido por sectores, ¿no? Quienes lo van a recibir: pensionistas con derecho propio a cargo del Estado, trabajadores del sector público bajo régimen de actividad privado, docentes, personal de salud, obras permanentes y eventuales del sector público. Bueno, esto ya ha levantado las alertas, aún falta y ya se está pidiendo, por lo menos desde la prensa, transparencia, porque uno de estos bonos ya se habría depositado, se terminó de pagar en 2 partes y ya se habría depositado el 31 de enero. Entonces, ahora lo que se está pidiendo es transparencia del por qué esto aún no figura en el portal del Estado, cuando los ciudadanos tenemos derecho a acceder a esta información. ¿Es el año de la austeridad, como han sostenido, o van a seguir despilfarrando el dinero mientras que los peruanos de a pie todavía siguen luchando por llegar a fin de mes? Bueno, antes de irnos al tema que les habíamos anunciado, que es el que ya hemos dicho va a ser el tema de la semana, va a tener repercusiones no solamente hoy, mañana, sino probablemente a lo largo de estos días, y del que tenemos que estar pendiente de cómo lo que ha sucedido en Venezuela va a impactar en el Perú y en la región. Pues Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato presidencial, ha tenido palabras con respecto a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, elogiando, aplaudiendo a Donald Trump,
diciendo que incluso él, de llegar a ser presidente, pediría exactamente lo mismo. Pediría una intervención internacional, pediría ayuda a Estados Unidos, elogiando la inteligencia. Él ha dicho americana, olvidándose que nosotros también formamos parte de América, ¿no? Quiso decir norteamericana. Y diciendo que ellos son mucho más capaces de manejar el tema de la criminalidad y que entonces solicitaría una intervención porque aquí en el Perú opera también el Tren de Aragua. Vamos a escuchar qué fue lo que señaló López Aliaga. Lo primero va a ser, ¿no?, reforzar la inteligencia. Vamos a meterle 1.200 millones de dólares para chuponear las líneas de todos los extorsionadores de los peruanos, ¿no? Vamos a detectarlos, capturarlos y extraerlos, como ha hecho Maduro hoy día con el narcodictador Trump con Maduro. Justamente quería hacer la misma estrategia. Una consulta respecto a ese tema que es de coyuntura. Sí, pero sí. voy a explicarte, ¿no? Vamos a hacer una extracción, ¿no? Que venga un tratado con Estados Unidos, que venga una fuerza especial, ¿no? Y que extraiga las cabezas del Tren de Aragua en nuestro Perú, ¿no? Que están acá dando vueltas. Yo aplauso al presidente Trump, ¿no? Y más bien, para Perú voy a pedir apoyo. Como presidente del Perú, voy a pedir apoyo porque la inteligencia americana, mire, es muy superior, pues. Al señor lo han extraído como un muñequito, ¿no? El tanto que gritaba, mira, en un minuto lo han sacado de Venezuela como un payaso, pues. Ahora, pero no como lo que siempre ha sido, entrando al poder. Bien, entonces lo que resulta preocupante, además de el poco análisis, la poca capacidad de análisis que tiene una persona que está aspirando al cargo máximo en la política, aunque nos sorprende tratándose de Rafael López Aliaga, es que además su principal estrategia de seguridad, su principal propuesta de seguridad ciudadana es apelar a la intervención internacional. Está diciéndonos prácticamente que no puede solo, que él no lo va a poder hacer, que no tiene los medios, que no tiene los recursos y que por lo tanto está dispuesto a vender los recursos del Perú a cambio de que Trump, porque él lo ha dicho en su discurso, ha mencionado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervenga para extraer a las cabezas del Tren de Aragua. Más allá de si realmente a Estados Unidos le interesaría hacer esto o no, de la viabilidad de la propuesta de López Aliaga, el candidato a la presidencia está diciendo que su estrategia principal en materia de seguridad ciudadana es abrirle las posibilidades a Estados Unidos para que intervenga como patio trasero, para que puedan ellos ser quienes manejen el tema que nuestras autoridades no han podido manejar hasta el día de hoy. Y hay quienes le creen, hay quienes escuchan en esto un López Aliaga que busca crear alianzas internacionales, cuando lo que está diciendo no tiene base, no tiene ningún tipo de sustento y nuevamente carece de todo un contexto más amplio y de análisis que se le pediría que tenga mínimamente a una persona que aspira al cargo máximo de la nación. Además, que es completamente contradictorio, ¿no? Porque precisamente ha sido López Aliaga quien ha hablado múltiples veces sobre la importancia de la soberanía, ojo, cuando le conviene, para decir que la Corte de Derechos Humanos no debería intervenir en el Perú, nuevamente basándose en el respeto de la soberanía nacional. Pero entonces cuando conviene a sus objetivos, a su narrativa, la soberanía no interesa. Pero por otro lado, sí está dispuesto a gritar que hay que salirnos de la Corte Internacional de Derechos Humanos porque no puede haber injerencia extranjera en lo que sucede en el Perú. Ahí está clarísimo el doble discurso de cuando conviene para mis intereses sí y cuando no conviene, entonces pongo lo que él llama, ¿no?, mano dura. Bueno, para hablar ahora sí de lo que ha sucedido, sobre todo esta tarde, que ya hay una nueva presidenta, quien ha dicho, bueno, que se va a hacer cargo de Venezuela temporalmente, Delcy Rodríguez.
vamos a tener en breves minutos a Óscar Vidarte, quien es abogado e internacionalista y quien nos va a hablar un poco más sobre el panorama que se espera para Venezuela y las repercusiones de lo que ha sucedido en la región. No se vayan, que ya volvemos. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder. Hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece, el aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Estamos de regreso y ahora sí me acompaña Óscar Vidarte. Óscar, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Estábamos hablando un poco, tú estabas escuchando detrás de cámaras. Creo que es peligroso, no solo en el caso de López Aliaga, sino de los políticos que hoy por hoy aspiran a un cargo, sobre todo en el Perú, que muy pocos han sido críticos o medianamente cuestionadores, con el peligro que implica y con las puertas que se han abierto a raíz de lo que ha sucedido, de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. A mí me preocupa, además de lo que vemos en algunos políticos como López Aliaga, Keiko Fujimori, lo que vemos también en académicos, en representantes de la sociedad civil que aplauden, ¿no? Y que señalan que esto es algo excepcional, que el caso de Venezuela es un caso muy particular, que el derecho internacional tiene que ser reinterpretado, no debe ser entendido en términos absolutos, que el principio de soberanía tiene que ser reinterpretado y entendido en función de cada circunstancia. Dios mío, yo la verdad es que he quedado bastante pasmado con todo esto, porque finalmente estamos legitimando, nos gusta o no Maduro, personalmente también lo creo un dictador, ojo, pero estamos legitimando un tipo de accionar, un tipo de política exterior que ya lo hemos vivido en la región en el pasado, y lo hemos vivido muy bien, con intervencionismos burdos frecuentes de Estados Unidos, militares y políticos en la región, y que ahora estamos legitimando una situación similar, cuando hace 4 meses Trump amenazaba con usar la fuerza para invadir Panamá. Ojo, y el gobierno panameño es un aliado de Estados Unidos, ¿ok? Hoy amenaza con invadir Groenlandia. Es decir, estamos hablando de un régimen que piensa sus intereses, lo ha dicho Marco Rubio, lo vemos en la narrativa de Trump, no hay un interés ni por la democracia ni el narcotráfico es un tema secundario. Acá son sus intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Evitar, y lo ha dicho textual Marco Rubio, que China o que otros países, otras potencias, se beneficien de los recursos estratégicos de Venezuela. Cambia Venezuela por América Latina. Claro, es lo mismo. Así que nosotros no podemos permitir este rol policial, que además la doctrina Monroe o la doctrina Trump, o el corolario Trump, como dice él, es un símil al corolario Roosevelt de inicio del siglo XX, es decir, la hegemonía estadounidense sobre otras potencias, el intervencionismo militar, el uso de la amenaza en las negociaciones, es decir, la prioridad de sus intereses estratégicos, es decir, es un retorno a más de 100 años atrás. Y ese es un retroceso brutal que creo que no podemos permitir, no podemos legitimar solamente por nuestra animadversión al régimen de Maduro o al propio Nicolás Maduro. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando escucho las declaraciones de nuestro exalcalde López Aliaga, también yo creo que se está dando una competencia por cuál va a ser el candidato Donald Trump. Claro. Porque si hemos visto en las últimas elecciones, por ejemplo en Argentina, las elecciones legislativas, Donald Trump apoyó al partido de Milei y le dijo, si ustedes nos ganan o si su partido no sale favorecido en estas elecciones, yo voy a retirarle, no le voy a prestar tanto dinero. Y eso obviamente tiene un peso político para un país económicamente en una situación deplorable. Claro. Y también lo dijo en Honduras, recientemente en las elecciones en Honduras, es decir, apoyó a un candidato que estaba tercero y que finalmente ganó por un margen muy pequeño. ¿Qué tanto la intervención de Trump diciéndole, si gana este candidato yo voy a ayudar a Honduras, y si no,
Claro. puede afectar o cambiar un poco el resultado. Entonces yo estoy convencido de que en la próxima elección del Perú podría darse un escenario igual, en donde haya un escenario cerrado y Trump intervenga favoreciendo a un candidato. La pregunta es cuál va a ser su candidato. ¿Va a ser López Aliaga? ¿Va a ser Keiko Fujimori? Porque parece que ya comenzaron a pelearse por cuál es el candidato de Trump en el Perú. ¿Cuál lo elogia más? ¿Cuál le echa más flores? ¿Cuál le vende más abiertamente nuestros recursos o le dice, ven, por favor, aquí vas a poder hacer lo que tú quieras? Ahora, el Perú es un caso muy particular, porque el Perú, la política peruana se ha construido sobre la base de la relación tanto de Estados Unidos como China. China es un actor clave. Y así como para Venezuela romper su relación con China no va a ser sencillo, es decir, por más de que Delcy Rodríguez trate de construir algo con Trump, como lo ha dicho anoche, va a ser muy difícil satisfacer los intereses de Estados Unidos, porque eso pasa por romper sus relaciones con China. Claro. Para un país como el Perú, en el hipotético mañana futuro, también es muy difícil alejarnos de China, porque China es nuestro principal socio comercial, China es un socio fundamental en materia de inversiones mineras, China está con el tema del Puerto de Chancay. Del puerto Chancay, es decir, nosotros no podemos simplemente también romper relaciones con China, para nosotros es tan importante Estados Unidos como China, y nosotros no podemos entrar en ese tipo de juegos que nos podría plantear Estados Unidos en el corto plazo. ¿Recuerda cómo fue hasta hace muy poco tiempo la visita virtual, ¿no? De todos los elogios que se le hicieron a las autoridades del gobierno chino con la inauguración del puerto de Chancay y lo ambiguo que podría resultar que de pronto el señor Donald Trump decida en la misma línea de lo que ha señalado ya su gobierno, el secretario de Estado, que en este hemisferio no pueden operar países o economías que sean enemigas de los Estados Unidos. En el Perú opera hoy por hoy de manera muy importante el puerto de Chancay, el vínculo con China. El Perú ha construido una política exterior que trata de mantener equilibrio, un equilibrio que es muy difícil de construir, un equilibrio que es posible porque el mundo todavía es multipolar, todavía es un mundo que tiene varios polos y el Perú trata de construir un equilibrio que es difícil. Te cuento un ejemplo. Nosotros recordamos mucho la PEC que se desarrolló en el Perú y la inauguración del puerto de Chancay, pero en ese mismo PEC y la foto de Boluarte con Xi Jinping, en ese mismo PEC también se firmó los primeros acuerdos para implementar una base espacial en Talara, que es para Estados Unidos. Y para Estados Unidos el ámbito espacial es un ámbito en materia de seguridad muy importante y Talara puede cumplir un papel fundamental. Entonces, vemos que en la misma cumbre PEC aparece el puerto espacial de Talara, aparece el puerto de Chancay. Entonces, el Perú construye ese tipo de equilibrios. A Trump esos equilibrios no le interesan. No le gustan. No le gustan. No le gustan lo que quiere, lo que pretende, hay que leer su última, la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional, es básicamente Estados Unidos busca controlar lo que ellos consideren sus recursos estratégicos en su hemisferio, en este hemisferio. En su hemisferio, ha dicho. Además, en inglés, hoy, this is our hemisferio. Hoy justamente el Departamento de Estado ha publicado un tuit donde dice, this is our hemisphere, este es nuestro hemisferio, con mayúscula nuestro. Eso da muchas interpretaciones, es decir, sí, pues es parte del hemisferio, pero no es su hemisferio. Y es lo que hemos escuchado cuando Donald Trump dijo respecto a Venezuela que ellos pensaban gobernar la transición y gestionar los recursos económicos. Dios mío, prácticamente lo que está diciendo, nosotros vamos a dirigir los destinos de Venezuela. Es decir, ¿dónde está la voluntad popular? No le interesó el tema de la democracia, el tema de los presos políticos, que es un tema muy importante en Venezuela. El tema del narcotráfico pasó a un segundo plano. Es decir, era dirigir Venezuela. Claro. Y este rol policial intervencionista 100%, ¿por qué solamente se manifestaría en Venezuela? ¿No? ¿Acaso Venezuela es el único país con algún perfil autoritario en la región? ¿Es el único país con gobiernos que llevan a cabo o que desarrollan actividades ilícitas? No, claro. Ni en la región ni en el mundo. Así que la verdad es que veo con mucha preocupación lo que se está gestando, considerando que faltan 3 años. Es importante que lo planteemos aquí en mesa también, porque la visión, sobre todo desde el Perú, tiende a ser muy binaria, ¿no? Es como, entonces, si no estás a favor del colonialismo y la intervención de Estados Unidos, es porque estabas a favor de la dictadura de Maduro. O eres tibio. O eres un tibio. Por como menos. Claro. Entonces, eso sí es reducir lo que sucede a una visión muy binaria y muy inmadura de blanco y negro, ¿no?
cuando estamos hablando de geopolítica, tú mejor que yo sabes todas las aristas que esto implica, todas las implicancias que tiene, porque además cada pequeño movimiento no afecta solo a Venezuela, ¿no? Sino repercute en todos los países que formamos parte de la región. Lo que sorprende mucho es que Donald Trump no maquilla el discurso, él lo dice abiertamente. Ahorita ya se han sacado las caretas y ha dicho el petróleo, eso mi bueno, hemisferio. por lo menos. Digamos, pero yo tampoco creo que las haya habido nunca. Hace 4 meses habló de petróleo en Venezuela. O sea, no es que esto haya sido una estrategia oculta y recién Donald Trump habló de petróleo en Venezuela. ¿Qué pasó? No. Ha hablado de Colombia, ha hablado de México. Digamos que Perú, las más recientes declaraciones que tenemos son una visión súper exotizante de lo que es Perú, de que en el Perú muere una cantidad de personas por picaduras de serpientes venenosas. Yo no creo que el Perú esté muy tanto actualmente en la mira de Donald Trump, pero sí debe tener muy presente la presencia de China y la importancia que tiene en el comercio, y esto que por supuesto que también implicaría que en un futuro en las candidaturas el que más se ofrezca, el que más diga, yo te voy a dar todo lo que tú quieras y aquí olvídate de China, podría ser eso que tú mencionas, que es el candidato de Donald Trump y que finalmente va a tener un respaldo importante a su candidatura. Ahora, pero eso olvida la importancia que ha tenido China en el desarrollo del Perú. Es decir, el boom de los commodities se construye en el Perú gracias a la alta demanda de bienes, de commodities, de materias primas peruanas desde China. E incluso en la siguiente década, que comienza pues la crisis de Latinoamérica, Perú se sostiene con crecimientos pequeños, pero gracias a China. Yo todavía recuerdo a un ex ministro de Economía durante el gobierno de Humala diciendo, yo le prendo una vela todas las noches o todos los días a China. Es decir, porque nuestra economía seguía felizmente siendo jalada por China. De China no es un actor secundario como para decir, oye, yo me ofrezco todo a Estados Unidos. Eso es muy difícil. Ahora, lo que tú dices acerca de las consecuencias en la región es muy importante. Te pongo un ejemplo. En la región se ha estado debatiendo mucho acerca de considerar a este tipo de grupos vinculados al narcotráfico o a la delincuencia organizada como el Tren del Agua como grupos terroristas. ¿Okay? Sí. Yo siempre estoy en contra de eso, y no porque quiera minimizarlo, sino porque incluso en la normativa internacional hay una diferencia entre grupo terrorista y delincuencia organizada transnacional, ¿ok? Entonces, y no es que sea menor o mejor, simplemente hay una diferencia en cuanto a concepto. Tú no puedes llamar terrorista a todo, porque en el Perú, como ya sabemos, terrorista puede ser también alguien que va a una protesta, por ejemplo. Entonces, finalmente terrorista es cualquiera. Muy peligroso. Entonces, ¿tú no crees que en ese entonces México está viendo con mucha atención porque la justificación que usaba Estados Unidos interna para usar la fuerza en Venezuela, porque ciertos congresistas demócratas dicen, tú no podías usar la fuerza porque ese permiso es del Congreso. Lo que dice Trump, yo no necesito permiso porque esta es parte de la guerra contra el terrorismo. Así que yo ya tengo el permiso. Así que, ¿tú no crees que México, Colombia está viendo con temor y podría dicen, pasar mañana podrían también intervenir o atacar nuestro territorio nuevamente bajo la lógica de la lucha o la guerra contra el terrorismo? Y ojo que en la OEA hace algunos meses se debatió estos temas y Perú apoyó llamar a grupos como Tren Aragua y otros grupos terroristas, ¿ok? Y creo que es un gran, pero gran error por las herramientas o las posibilidades que le da al Estados Unidos de Trump de hacer en nuestra región. Y eso con respecto a ese tema, que el Perú también está implicado. ¿Qué va a pasar con otros temas como el tema de puertos, donde China tiene presencia? Hace poco Estados Unidos cuestionó a Trump la presencia de China en puertos panameños, porque China tiene presencia en puertos panameños y lo cuestionó y ha hecho que Panamá revierta un poco esta presencia. Bueno, mañana puede pasar eso con Chancay. Felizmente Chancay todavía es un puerto pequeño, tiene 1 año, todavía su movimiento es menor, pero en unos años, cuando Chancay se convierta en lo que nosotros esperamos, el gran hub del Pacífico Sur y en la integración al Asia, no sé si Trump va a seguir viendo a Chancay de la misma forma, ¿no? Pueda llamar un poco más su atención. Por supuesto, que es lo último que queremos, ¿no? Efectivamente, o sea, yo dentro de todo, decía esta mañana, me genera cierto alivio que tenga tan perdido en el mapa lo que es Perú, pero a la vez eso no podría, no se mantendría a largo plazo si sucede lo que queremos, que es que el puerto y la economía crezca a raíz de esa alianza con China. Lo que sucede es que Trump, históricamente, desde su primer gobierno, tuvo 3 temas que fueron fundamentales en la relación con América Latina. Uno, el tema económico. Y ahí el Perú no es un gran problema, pero incluso la balanza comercial entre Perú y Estados Unidos es favorable a Estados Unidos. Así que no es México donde la balanza es claramente favorable a México. Entonces ahí no hay mucho problema. 2,
el tema del narcotráfico, y el Perú tampoco no es un gran problema. ¿Y por qué? Porque ya desde hace algún tiempo atrás el narcotráfico peruano no solamente cayó, aunque ha aumentado en la última década, pero se dirige básicamente a otros mercados. El narcotráfico peruano no se dirige al mercado norteamericano, es principalmente al mercado brasileño, europeo, entonces no es un problema para Estados Unidos. Y tres, en el tema migratorio, tampoco el Perú es una fuente de migrantes irregulares muy fuerte. Es verdad que hay alrededor de 500.000, pero nosotros, los principales países que brindan migrantes irregulares a Estados Unidos son México, Centroamérica, y en Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, después está Perú. Así que el Perú podía, digámoslo coloquialmente, pasar piola, claro, ¿ok? Claro. Pero con el puerto de Chancay, algunas cosas pueden haber cambiado. Entonces, ¿por qué? Porque además en este segundo gobierno, su narrativa respecto a China es mucho más fuerte que en su primer gobierno, porque el avance de China es evidente en el mundo en los últimos años. Así que ahora, pues, él sí entiende la necesidad de competir con China y de cambiar las reglas de juego de que desde su punto de vista no han servido en la consolidación de la hegemonía estadounidense. Claro. Así que, y ahí sí el puerto Chancay y el acercamiento de Perú a China puede ser un elemento disruptivo en esa relación. Para que quienes no han estado, han estado trabajando y no lo han podido escuchar porque ha sucedido recién, hace un par de horas, Mark Rubio, secretario de Estado, ha dicho, este es nuestro hemisferio, refiriéndose, por supuesto, a América, ¿no? Como te decía, no es solamente Norteamérica y América del Sur, pero diciendo, esto es nuestro hemisferio y no vamos a seguir permitiendo que enemigos de los Estados Unidos operen en él y lo controlen. ¿Quién es un histórico enemigo de los Estados Unidos? China. Entonces, deberíamos sí mirar con preocupación el control que Estados Unidos pretende imponer sobre el resto de países de la región, diciéndole con quién puede hacer tratados internacionales de comercio y con quién no. Lo que ha dicho no es cualquier cosa. Sí, por eso yo digo siempre que no hay que simplificar y decir el tema de Venezuela es del petróleo, porque cuando uno dice petróleo, entiende que es un factor económico, entonces, pero no es un factor económico. Quiere el petróleo, no porque necesite el petróleo venezolano, porque lo que quiere es evitar que China se favorezca de ese petróleo. Entonces, quiere evitar que China se favorezca y siga construyéndose como potencia mundial y cuestione la hegemonía de Estados Unidos. Y eso, más que un tema económico, es un tema geopolítico. Claro. Entonces, creo que ahí lo económico hay que entenderlo como dentro de una dinámica, de competencia hegemónica entre China y Estados Unidos, que es algo mucho más complejo aún. Ahora, yo pensaba también cuando justo mencionaba, no sé si tú me escuchaste, el doble discurso, ¿no?, de ciertos políticos que han sido muy estrictos en señalar que tenemos que salir de la Corte Internacional de Derechos Humanos porque es intervencionismo, pero a la vez están ahora alabando este tipo de intervencionismo. Me venía también otra pregunta a la mente, ¿no? No es que Estados Unidos no haya invertido anteriormente en la lucha contra las drogas y el narcotráfico en el Perú. De hecho, hace poco celebraban que USAID hubiese reducido el monto que ya invertía precisamente en la lucha contra el narcotráfico en el Perú. Estos mismos políticos que celebraban que los Estados Unidos reduzcan el monto que se invertía en esta problemática, son ahora los que dicen, no, sí, está bien, que intervengan, que apliquen, que invadan prácticamente. No tiene mucho sentido, no tiene mucha coherencia los discursos. Además, lo que hemos visto nosotros más bien es una reducción de la cooperación y de la presencia de Estados Unidos en materia de narcotráfico por las razones que he dado, porque el Perú, si bien tuvo un momento, Estados Unidos le llamó el éxito del Perú en los 90, luego el narcotráfico ha ido creciendo, pero no se dirige a Estados Unidos, sino a otros mercados y además, porque nuevamente es una mentira lo de Venezuela, una justificación, creer que lo de Venezuela fue por culpa del narcotráfico. ¿Y por qué? Porque de la cocaína que sale de Sudamérica hacia Estados Unidos, que es básicamente colombiana más que peruana, más del 70% sale por el Pacífico, no sale por el Caribe, primer lugar. Y segundo lugar, que el gran problema de las drogas en Estados Unidos no es la cocaína, es el fentanilo. Y el fentanilo no sale de Venezuela, sale de México, de China. Entonces, en realidad, no es una justificación. Lo que pasa es que sirve internamente para legitimar la intervención como parte de la guerra contra el terrorismo. Pero en verdad es una justificación que claramente poco a poco en la narrativa comienza a desaparecer y aparece la verdadera narrativa, que es la lucha contra la presencia de China en Venezuela, ¿no? Claro. Y eso se puede aplicar a muchos países, ojo. Es también justo lo que tú decías, ¿no? Es el haberle dado un marco jurídico
que le permita hacerlo. Porque además, lo que hemos visto de lo que está sucediendo en Estados Unidos es que incluso los aliados de Donald Trump no están contentos con lo que ha sucedido. Tanto demócratas como republicanos han hecho énfasis en algo sumamente importante, que es que un presidente no puede hacer lo que se le da la gana, que para eso existen poderes del Estado como el Congreso. Y él no consultó en el Congreso norteamericano lo que iba a hacer. Y él ha respondido lo que tú dijiste. Por eso es fundamental, creo que un momento clave van a ser las elecciones de medio término, creo que son a finales de este año, porque siguiendo un poco la tradición política estadounidense, debería haber un cambio en el correlato. En las últimas elecciones que se han llevado a cabo en diferentes estados, la derrota del Partido Republicano y del trumpismo ha sido evidente. Así que creo que la derrota del trumpismo y del Partido Republicano en las elecciones de medio término y que los demócratas puedan tener el control de las cámaras, podría ayudarnos en cierto equilibrio, porque nuevamente recuerda que solamente pasó un año del gobierno de Trump. Algunas veces siento que han pasado 4 o 5 años. Sí, y es solamente un año y quedan 3 años del nuevo periodo. Y faltan 3 años más. Así que estas elecciones son clave. Y también para nosotros, ¿no? O sea, lo que tú señalas creo que es una variable importante, que es cuál va a ser el candidato de Donald Trump en el Perú, que sin duda va a recibir una serie de apoyo. Hay algo que también es importante mencionar, ¿no? Y es cómo esto impacta discursivamente, cómo crees tú, porque lo que yo he visto es que hay países que han tenido una postura muy clara. Hablo, por ejemplo, de Chile, sí. Hablo, por ejemplo, de México, hablo, por ejemplo, de Colombia, pero veo que la postura del Perú, no sé si coincides conmigo, es completamente ambigua. O sea, no es ni A ni B y más parece que lo que creyeran o lo que quisieran hacerle creer a la población es que esto implica que mágicamente las cosas en Venezuela se resolvieron y que mañana van a poder mandar a toda la población migrante en un avión y que van a regresar a Venezuela y todos van a aplaudir. A ver, yo creo que tenemos que diferenciar el comunicado de Cancillería con el tuit del presidente Gerí. El comunicado de Cancillería creo que se encamina en lo que siempre ha sido la política exterior de Cancillería, es decir, tratar de no pisar los callos ni de Estados Unidos ni de China. Entonces es un comunicado que trata de ser muy neutro, donde habla del principio de no injerencia, donde habla de los principios que han guiado el comportamiento de Perú, digamos, ¿no? Afirmando la importancia de esos principios, como la no intervención, respeto a la soberanía, pero también es cierto que se manda varios párrafos pues criticando a Venezuela con nombre y apellido, pues, ¿no? En cambio, Estados Unidos no aparece en ese comunicado. Yo entiendo que la posición del Perú hace mucho tiempo es esa, de no tomar posición. Otros países en la región sí toman posición y cuestionan directamente a, no sé si a Estados Unidos o a China, pero tienen una política mucho más directa, digamos. Claro. ¿Okay? El Perú no, porque además el Perú, digámoslo claramente, el Perú no tiene grandes amigos en la región. Entonces, si el Perú tuviera, pues, o fuera parte de algún grupo claramente consolidado, podría hablar colectivamente, pero el Perú es un país medio paria en la región, digamos, en los últimos años, no por culpa solamente de este gobierno. Creo que en los últimos años al Perú le dificulta mucho su relacionamiento regional, sobre todo. Okay. Entonces, el Perú no puede darse esos lujos. Así que yo por ratos entiendo un poco este comunicado medio ambiguo. Pero lo del presidente Gerí, que es quien dirige la política exterior en un comunicado, sí, ahí vemos otra cosa. Porque Gerí, en ese comunicado hay dos temas, básicamente. El primero, en el cual habla de una nueva era en Venezuela. Entonces uno diría, wow, está aplaudiendo claramente lo sucedido, claramente. Además, generando expectativas falsas, porque no sé si todavía es una nueva era, porque no hay... Es muy pronto para saberlo. No hay transición. Yo escucho en los medios transición, la palabra es la que más se ha dicho en los últimos 2 días, y el régimen chavista está en el poder, el régimen chavista está negociando con Estados Unidos. A Estados Unidos no le importa la democracia ni la transición en Venezuela. Si ¿de qué transición estamos hablando ahorita? Entonces, lo primero es eso. Creo que en él sí vemos un intento de aplaudir la intervención. Democracia y libertad, dijo. Ahí está el tweet. Exacto. Inicio una nueva era de democracia y libertad. Todavía eso es generar expectativas falsas. Y lo segundo que hice, que básicamente dice, ahí está justamente en la pantalla, habla de el retorno de los migrantes venezolanos, cuando también eso es generar expectativas falsas, porque en caso se diese una transición, que estamos todavía muy lejos de que se dé, creo yo,
reorganizar, recuperar política y económicamente el país va a ser muy difícil. Entonces, no creo que la gente vea con simplemente la caída de un presidente como ya, en este momento me regreso a Venezuela. Eso no es real. Entonces, yo creo que este tuit genera falsas expectativas respecto a lo que puede pasar en Venezuela en el corto plazo y acerca de la presencia de los migrantes en nuestro país. Entonces, a mí me parece peligroso que un presidente se exprese de esta forma, generando falsas expectativas y además, claramente, brindando un apoyo directo a Estados Unidos cuando Cancillería está tratando de mantener un poco mayor la paños cautela. fríos por un lado, pero acá José Geri prácticamente ha aplaudido lo que ha sucedido. Y lo que tú dices, no solo ficticio, sino populista. Porque se sabe que en la población, y eso también va a ser, que no quepa duda, una consigna de las próximas candidaturas, quien proponga que va a hacer mano dura contra la población migrante venezolana, que va a hacer que todos regresen a su país, que, mejor dicho, el que tenga un discurso de xenofobia amplio y duro va a ganar adeptos también. Y el utilizar una situación tan compleja aún para Venezuela, para los venezolanos incluso, que son parte de la población peruana hoy en día, es como... Sí. ¿no? O sea, es injusto, es mentirle a la gente, es querer ganar seguidores de algo que no tiene idea si va a suceder o no. Sí, porque además todos sabemos que el tema de la migración venezolana al Perú sigue siendo un tema muy sensible, que genera mucha discusión y que como tú dices, va a ser utilizado políticamente en la próxima elección. Yo estoy seguro que la xenofobia va a brotar de muchos candidatos, ¿no? Y vamos a tener que hacer frente a esa xenofobia. Y yo creo que va a suceder, pues, porque lamentablemente así son los procesos electorales en nuestro país, ¿no? Y no vamos a poder impedirlo. Y que el presidente, pues, de alguna manera pueda alimentar estas expectativas falsas, algo que no va a suceder en el corto plazo, porque Venezuela sigue siendo un caos, me parece que es irresponsable la palabra. Irresponsable, sí, es muy irresponsable, es muy adelantado y no a la altura del cargo que ostenta actualmente. Claro, es una persona que no está preparada para este cargo, entonces tampoco es que sorprenda mucho que esté reaccionando de esta manera. Para ir cerrando, Oscar, me parece importante hablar de lo último que mencionabas, ¿no? Ayer, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención es que en las declaraciones, tanto de Donald Trump como de su entorno más cercano, jamás se hablaba de un proceso democrático, ¿no? De hecho, hay un video que se hizo viral de Marco Rubio un poco como tartamudeando cuando le preguntaban en qué momento se iban a abrir las urnas para que sea la población venezolana quien hablara, ¿no? En qué momento iba a haber una transición democrática para que sea la población quien escoja quién va a estar a cargo, ¿no? En teoría, inicialmente, creo que lo que la mayoría pensó, un poco anticipado, fue María Corina Machado, quien es supuestamente quien había ganado las elecciones en representación de Edmundo González, pero Trump le bajó el dedo rapidito. Le dijo, sí, ella es muy linda, pero no tiene respeto, no tiene legitimidad, no vamos a contar con ella. Hoy han salido una serie de teorías muy interesantes que señalan que estaría molesto por el tema del Nobel de la Paz con María Corina Machado, pero lo concreto es que quien ha asumido la presidencia es Delcy Rodríguez, quien es una aliada, ha sido durante mucho tiempo una aliada del chavismo, es chavista, ha juramentado mencionando a Chávez. Entonces, lo que tú decías es importante. Se habla mucho de una transición, pero a Estados Unidos realmente le importa la transición democrática cuando ha dejado el país a cargo de una extensión de Maduro. Mira, te voy a contar. Hay dos autores americanos que se llaman Jack Snyder y Edward Manfield, que estudian mucho estos escenarios de transición democrática. Y ellos, dentro de las cosas que dicen, es lo siguiente, dicen, muchas veces los estados democráticos, sobre todo estos estados democráticos desarrollados, como Estados Unidos, y lo vimos durante la primavera árabe, por ejemplo, cuando hay situaciones o escenarios de cambio político, no necesariamente apoyan el camino hacia la democracia, sino se sostienen sobre gobiernos autoritarios. ¿Sabes por qué? Porque las transiciones pueden ser caóticas, las transiciones pueden ser muy desordenadas, ¿ok? Y no necesariamente eso garantizar tus intereses. Y por esa razón,
primero juegan el vínculo con el autoritarismo, porque el chavismo, mal que bien, controla el país. Entonces, si logran un buen acuerdo con el chavismo, controlando el país, eso le basta y sobra. Es decir, porque el escenario que puede surgir después, y eso es cierto, María Corina Machado será la líder de la oposición ahora, pero no sé si genera consensos dentro de la oposición venezolana, porque ella representa sectores muy radicales dentro de la oposición. Entonces, podría darse un escenario de caos en Venezuela que puede ser mucho peor para los intereses de Estados Unidos. Así No, que, le conviene. y lo vimos en la primavera árabe en muchos países, como Túnez, Egipto, como los países europeos y Estados Unidos terminaban apoyando a los regímenes autoritarios porque les daban estabilidad. Entonces yo creo que lo primero que van a tratar de hacer es jugar con el régimen chavista, en tanto el régimen chavista le da orden y estabilidad. Y si ellos pueden, a cambio de permanecer en el poder, garantizar, o una salida digna, garantizar los intereses de Estados Unidos, yo creo que Trump va a terminar siendo muy pragmático y terminar aceptando siempre eso. Siempre y cuando la señora Delcy Rodríguez haga, tal y como dijo Trump, lo que ellos quieren. Es difícil. Muy difícil, pero... Yo no sé, yo pienso que discursivamente ella en público dice una cosa, pero en las reuniones que ha sostenido con Trump otra. Pero es muy Pues difícil. Si no, le estarían dando este cargo. Pero es muy difícil porque implica romper con China. Y vamos a ver qué tanto puede romper Venezuela con China. Vamos a leer algunos comentarios, Oscar, de personas que están conectadas con nosotros. Leo nos dice, la política en Perú es tan fluctuante y negativa que a donde no hay jefe de barco, cualquier marinero se puede subir. Interesante. Sí, bueno, la política peruana es bueno, en los últimos años, ¿no? Cualquier marinero, hemos tenido, ¿cuántos presidentes? 7 presidentes, es decir, hemos tenido varios capitanes en el barco. Sí. No sé cuántos, ojo, acordemos también que hemos tenido más de 15 cancilleres en estos 8 o 9 años. Así que la política exterior está completamente mancillada. Construir política exterior con cancilleres que duran en promedio 6 meses es muy poco. Es muy difícil, muy difícil. Javier tiene una pregunta, nos dice, ¿qué pasa si Trump considera peligroso el puerto de Chancay? ¿Seríamos Ucrania 2.0? No hablemos en pasado, hablemos en presente, porque durante la campaña, Mauricio Claver Carone, que en ese momento no era un cercano asesor para temas latinoamericanos de Trump, justamente habló del puerto Chancay y él justamente propuso un impuesto de aranceles de 60% a todos los bienes que pasen por Chancay con dirección a Estados Unidos. Así que, digamos, esto fue una propuesta, salió en los medios, o sea, no es que estamos pasando piola, ya Chancay ha sido parte del debate y la discusión. Lo que pasa es que todavía Chancay es un puerto pequeño, todavía en crecimiento y todavía no genera la atención de Estados Unidos, pero podría generarlo en el corto plazo. Y ahí, cuando el tema portuario se convierte en un tema central para Trump, ¿cuál va a ser la respuesta del Perú, no? Claro, porque además se le ha abierto una ventanita muy interesante en la que ha visto que se puede. Y eso hace que diga, ¿qué más puedo? ¿Qué más puedo con todos los países que tengo alrededor? Joel dice, hola Manu, ¿estarás ahora en la tarde? Así es, querido Joel, estaremos ahora desde las 3 hasta las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos. A ver si tenemos algún comentario más por ahí. Valecita. Esos son todos los de hoy, Manu. Bueno, eran las preguntas principales que estaban haciendo. Creo, entonces, para cerrar, Oscar, ¿cómo ver esto? ¿A qué estar atentos en los próximos días? Yo creo que vamos a entrar en una etapa de negociación que puede demorar varias semanas. Creo que ya se han activado los canales de negociación, todos reservados, entre el nuevo gobierno chavista liderado por Delcy Rodríguez también y el gobierno de Donald Trump. Ahora, también es cierto que entramos en una fase de reorganización del chavismo, porque creo que habían ciertas reglas de juego en el chavismo con Nicolás Maduro y ahora pueden haber otras reglas de juego en el chavismo con Delcy Rodríguez. Entonces, también vamos a ver cómo eso se reorganiza, porque yo digamos, no voy a vaticinar nada, pero no me asombraría si mañana hay cambios dentro del propio chavismo, ¿ok? Frente a lo que son estos cambios que se han dado en esos últimos días. Así que yo creo que hay varias cosas que van a reorganizarse. Creo que también la oposición venezolana va a tener que asumir un rol, un papel, porque hasta el momento el papel de la oposición es un papel pues menor. Sabemos que la oposición venezolana es una oposición que ha estado muy golpeada por el chavismo, también muy debilitada por el proceso migratorio, pero también una población muy cansada y muy reprimida también por el gobierno. Entonces, la oposición tiene que salir a expresarse porque finalmente cualquier cambio en Venezuela debe ser liderado por los venezolanos, incluyendo el chavismo, incluyendo el chavismo y a la oposición. Porque hay muchos chavistas, exacto. Claro, entonces, yo creo que la oposición debería salir un poco y debería también tener un papel. Así que yo creo que hay cosas que van a comenzar a darse en este escenario político, tanto internamente en Venezuela y en la relación entre Venezuela y Estados Unidos, que pueden generar cosas nuevas en las próximas semanas. ¿En este momento crees que parte de la población venezolana pueda estar viendo a Delcy Rodríguez como una traidora? Probablemente. El problema es que no sé si... acá lo que ellos están viendo es a
la salida de Maduro. Y eso están festejando. Que ellos vean a Delcy Rodríguez, no todos, una gran parte, que ellos vean a Delcy Rodríguez como traidora, no lo sé. Pero a mí sí me queda claro que cada vez más hay indicios de que algo se cocinó. Es decir, al comienzo parecía esto muy especulativo, no, eso es ficción. Muy ficción, pero cuando yo escucho a Delcy Rodríguez ayer diciendo que quiere construir una agenda de cooperación con Trump, cuando Trump acaba de secuestrar a su presidente hace 2 días, y cuando vemos a Vladimir Padrino también en otro comunicado ayer, diciendo a la gente, por favor, regresen a sus casas, regresen al trabajo, como si todo fuera normal, uno dice, oye, acaban de extraer a tu presidente, es decir, algo distinto esperaría de ti, ¿no? Entonces veo todo muy normal y la extracción fue tan sencilla y tan fácil, también dicho sea de paso, que comienzan estos indicios, me comienza a generar serias dudas si acá no hubo algo más, algo más que no conocemos. Sí, igual creo que es importante quedarnos ya para finalizar, Oscar, con lo que siente la diáspora venezolana y que sí es una variable crucial, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas aristas que entran en este juego, no se puede minimizar las celebraciones que se han dado a lo largo de ayer y hoy, todo el fin de semana y en todo el mundo. O sea, no es comprensible únicamente, es esperable, es lo natural, ¿no? Y que muchos venezolanos dicen, yo sé, yo comprendo las complejidades, pero hoy quiero celebrar la fotografía de la caída del dictador, ¿no? Porque Maduro, y es comprensible. Porque Maduro además representa esa segunda fase del chavismo, mientras que Hugo Chávez representó los buenos años del chavismo con represión, con autoritarismo, represión, pero también con muchos éxitos sociales y mucha legitimidad, ¿ok? En su contexto, además también asociado al mundo de los commodities, hubo mucha plata. Maduro representó la segunda fase, que es la fase más bien de la caída del boom, de los bajos precios del petróleo, de las consecuencias de la no inversión en la industria petrolera, de las consecuencias de contratar a gente o llevar a chavistas a PDVSA que destruyó la compañía. Es decir, todas las consecuencias que comenzaron con Chávez, pero que se manifestaron con Maduro. Entonces Maduro es la representación de esos muy malos años, de los años de la hiperinflación, que llevaron justamente a que millones de personas vean la necesidad de salir del país. Entonces creo que el fin de Maduro representa obviamente es celebrada por todas estas personas que ven en él. No es para menos. Y no es para menos. No es para menos. Y sí, creo que quedarnos con eso es importante, reconocer, ¿no? Y desear para Venezuela una transición en la que sean realmente libres, una transición democrática en la que sea el pueblo venezolano quien después de todos estos años pueda elegir de manera democrática en las urnas a quien quieren que empiece a liderar esta transición hacia una verdadera nueva Venezuela y no la que en este momento ya les están prometiendo de manera anticipada. Y eso no es estar a favor del chavismo, como muchos creen. Jamás. Jamás, por favor. Muchas gracias, Oscar, por haber venido. Manuel, ha sido Oscar Vidarte, abogado e internacionalista. Con nosotros será hasta mañana. Regresamos en una nueva temporada de Fuerte y Claro en nuevo horario. No se olviden de darle like, suscribirse y acompañarnos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Nos vemos mañana. Chau, chau.